Episodio de poética musical. Chévere. Y antes de, pues de escuchar eh, las brújulas del alma, compartimos un poquito que sepas de dónde nacen estas brújulas y por qué hacen parte de la iniciativa de sensibilización conciencial. Sí, Nace de una inquietud sencilla y profunda: ayudar a despertar conciencia en la vida cotidiana. No desde teorías pesadas, sino desde las nociones, imágenes, poemas, música, preguntas y las crónicas que vamos a empezar a compartir por las redes, y unas crónicas y fábulas que están en un proceso de ebullición y de floración, y son responder a preguntas que nos permitan volver a mirarnos por dentro, hacia la autosuperación. Empezamos hace 3 meses, 4 meses, el primer episodio. Comenzamos con el poema Agüita para el alma, que esa agüita para el alma son los 8 pilares de la alegría, de los cuales 4 son pues de la mente y 4 del corazón. Y tenemos la perspectiva, la humildad, el humor, la aceptación por parte de la mente, y la generosidad y la compasión y la gratitud y el perdón por parte del corazón. En este momento pues estamos mirando, y ahí vimos que la alegría no es simplemente un entusiasmo, que son maravillosas, pero ese no es el simple entusiasmo, es una disposición del alma para abrirse a la vida con más hondura, al tomar estos 8 pilares. Y esos 8 pilares son inspirados por el libro de la alegría del Dalai Lama y el arzobispo Tutu de Sudáfrica, en unos diálogos. Y entonces poner en práctica estas virtudes de la humildad y el perdón y la perspectiva son las cosas que son pilares que sostienen y nos dan las alegrías del diario. Y ese primer poema es la base de lo que vamos a estar viendo ahorita en la continuación, porque este ya viene a ser el cuarto episodio. Después aparecen las mixturas, y las mixturas, los sollozos, los suspiros, los silencios y las sonrisas hacen un poema musical muy lindo también. Y de ese poema comprendimos que el alma despierta, no fuera de lo vivido, sino dentro de nuestras propias mixturas, en los sollozos, en los suspiros, en los silencios, en las sonrisas. Después de estas mixturas, es decir, aparece el alma. Y aparece el alma hablando del ser, caminando entre presentes, escuchando campanas, cruzando umbrales, descubriendo el vivir conscientemente, que exige mirar por dentro de lo que ocurre por fuera. Apareció también unos poemas sobre el movimiento, el tiempo y el espacio. Es unos poemas muy bonitos, muy profundos, pero todo es didáctico, me he dicho, todo es la mm, didáctica. Empiezan a aparecer las brújulas, y las brújulas no son brujas, sino son fórmulas, no son recetas, no son mandatos, son orientaciones muy sencillas cuando sentimos, cuando pensamos, cuando elegimos y cuando actuamos. La presentación de las brújulas, en el fondo, ¿de qué comprenden? Llamamos era, una brújula que se llama era, que es la brújula de la elección, elección. Y si yo elijo, yo me hago responsable, responsabilidad. Y si yo me hago responsable, tengo autoridad. Entonces, una con otra noción es un proceso decisional, consciente. Ahí está en el poema está la E. También está la vaca.
para preguntarnos sobre los valores que se vuelven actitudes y se vuelven conductas, y es la brújula de la coherencia ética visible, la que se observa. Y así, para reconocer acciones, ASI, sentimientos e interacciones, porque no puede existir una sin las otras dos, porque por eso son trilógicas. Pero aquí no las llamamos trilogías, las llamamos brújulas. La otra Sí. es la brújula de la intuición, de la iniciativa, de la imaginación, que es la trifásica, por decirlo de alguna manera, de la que el alma orienta, escucha y revela el camino. Y claro, viene después la direccionalidad que conoces estratégicamente, viabilidad y la operatividad que es la tríada de la brújula del sentido que hace la acción posible. Y, Sí. la sexta, pues, es la de la verdad, la de la justicia, la integridad personal, que es la palabra veraz, que es el trato justo, que es la unidad interior. Ahora sí, escuchemos el poema de la brújula. No encontré mandatos ni mapas de obligación. Encontré pequeñas brújulas dormidas en mi corazón. Y las viejas trilogías tan serias para caminar se volvieron luces vivas jugando a despertar. Elegir no es solo escoger, es mirar con claridad. Es sentir lo que me llama sin perder mi libertad. Si pregunto desde dentro con criterio y atención, cada paso se ilumina con sentido y dirección. Brújulas del alma cantan en mi interior como estrellas encendidas, me recuerdan quién soy yo. Brújulas del alma, faros para navegar. Cuando abrazo lo que siento, todo empieza a despertar. Responder no es cargar piedras ni culparme sin razón. Es cuidar lo que yo elijo con presencia y corazón. Cada gesto deja huella, cada huella enseña a amar. Si despierto mi conciencia, mi camino empieza a hablar. Brújulas del alma guían mi corazón. Cuando escucho lo que siento, encuentro dirección. Brújulas despiertas me acompañan al andar. Cada paso tiene sentido si me atrevo a escuchar. Autoridad no es imponerse ni subirse a dominar. Es saberme desde adentro sin dejar de respetar. Con humildad me reconozco, sin orgullo y sin disfraz. mi autoridad verdadera Es poderme gobernar. Valores son la semilla, Actitudes el jardín, conductas son los caminos. donde el alma dice sí. Si el valor baja la vida Florece en el buen obrar. y lo que parecía teoría Se vuelve forma de amar. Brújulas del alma guían mi corazón.
Cuando escucho lo que siento, todo encuentra su lugar. Hay sentimientos que preguntan, interacciones que me ven. Hay acciones que revelan Lo que digo y lo que sé. hay intuición como luciérnaga, Iniciativa como sol, imaginación que abre puertas donde antes hubo temor. Brújulas del alma guían mi corazón. Cuando escucho lo que siento, Encuentro dirección. Hay brújulas despiertas. me acompañan al andar. Si armonizo lo que vivo Vuelvo a mí, para amar. Brújulas del alma, brújulas de luz. cada quien canta su vida, cada quien carga su cruz. Brújulas del alma, Brújulas de mar, si despierto mi conciencia, aprendo a bien caminar. Producción musical, pero increíble. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y la letra me encanta y realmente considero que si hay como creación de conciencia, si alguien se mete a la canción, ¿sí? Sí, Claro. claro. Y cuando enmarcamos las brújulas en la trilogía madre es el aforismo del ser para saber obrar. Y habita el corpus, el saber que comprende y esclarece, el obrar que se vuelve visible y lo Sí. comprendido. ¿Qué reflexión o qué pregunta o qué emociones han surgido a ti de esta escucha de 4 minutos? Por ejemplo, el solo hecho de pensar cuando escucho lo que siento. Eso casi nunca pasa, no es tan fácil que uno se meta dentro de sí mismo, a menos que se lo proponga porque alguien como que le abre esa bombillito de que eso es importante, ¿sí? O alguien le ayuda a entender que es importante, ¿sí? Sí, Y sí, sobre todo, observar uno por qué uno reacciona de determinada manera en el día a día, ¿sí? claro. Porque muchas veces pasa y ahí pasa y pasa y pasa y nunca se pone uno a pensar en eso. Yo últimamente lo he trabajado bastante y me gusta. Y eso también ayuda al autocontrol, a no permitir que simplemente los sentimientos y las rabias y las cosas salgan, sino bueno, un momentico, ¿qué está pasando aquí? Hay que Es- tomarse un momento, reflexionar y decir, ah, ya comprendí, esto me molestó, esto no me gustó, esto está moviendo cosas en mí que tengo que trabajar y tengo que transformar, ¿sí? Cuando tú empezaste a hablar sobre la alegría, casualmente ayer vi una conferencia muy interesante. Una persona, tendría que buscar el nombre ahorita, no pensé que la tenía que traer a colación ahorita. Se hizo un estudio muy extenso de que las personas que son alegres, las personas que son muy felices en su vida, que dan felicidad a los demás, que están con una sonrisa, son personas que tienen la creatividad y la iniciativa viva. Todo el tiempo están buscando cosas nuevas y realmente yo soy un poco así, ¿sí? Y comprendí, porque es que el pensar en alguna cosa nueva que quiero hacer, que la lámpara, que quiero diseñar algo nuevo, ¿sí? Me mantiene como que entusiasmada y muy feliz y empiezo a buscar en Google cómo se hace, hasta una misma receta, no importa lo que sea, ¿sí? Ay, quiero hoy pan de yucas. Ay, ¿cómo se hacen los pan de yucas? Entonces me pongo a buscar y veo una receta, veo la otra.
y todo el tiempo estoy en en un asombro que mantiene viva, ¿sí? Si no es Bueno, así, yo me estaría deprimida o viendo televisión como una boba todo el día, ¿sí? exactamente. Bueno, pues precisamente lo que tú estás haciendo, porque estás en un nivel de conciencia mucho más alto y de autoconocimiento y todo eso. Y lo más lindo de todo es lo que tú estás en este momento ajustando porque existe la perspectiva. La perspectiva es uno de los 8 pilares. Cuando uno tiene la perspectiva de la lámpara, la perspectiva del poema, oiga, pensando en esto, entonces nos estamos dando cuenta que nos damos cuenta que nos dimos cuenta y seguimos en este proceso generando autosuperación. Lo que queremos sembrar con la iniciativa de sensibilización conciencial, es decir, es crear ese puente para que el alma, es decir, con la mente, que la mente tiene que aprender a sentir y el corazón a seguir pensando, porque es al revés, aprender a sentir con más claridad, a pensar con más ternura y a obrar con mayor coherencia. Es no contradecirnos, que es una de las trilogías también que estamos mirando que están en el poema. Y con esta raíz entramos entonces en ese aforismo del ser para saber obrar, esos 3 movimientos de una misma vida que busca seguir despertando. Escucha la canción del ser para saber obrar dentro de Entre agüita y brújula, ser, saber y obrar. Ser es abrir la casa donde respira el alma, no solo estar viviendo, sino habitar la calma. Agüita para el alma, desata viejas sombras y en la fuente escondida la vida se renombra. Conciencia se despierta al mirarse mirando, el ser vuelve a su centro y aprende caminando. Saber no guarda datos, despierta lo vivido, une puntos del mundo con la raíz del sentido. Las brújulas del alma afinan la mirada, lo que era confusión se vuelve luz nombrada. La intención da norte, el sentido ordena, cuando el saber comprende, la vida se serena. Agüita para el alma, brújula del camino, ser, saber y obrar, van tejiendo destino. Del ser nace la escucha, del saber la mirada, y en el obrar despierta la conciencia sembrada. El obrar da al mundo lo que el saber amasa, la verdad en los gestos se vuelve pan de casa. Milagro de la rima, cuando el gesto emana lo que el alma comprende, en la acción se derrama. Ser, saber y obrar caminan enlazados,
nace la escucha, el saber, la mirada, y en el obrar despierta la conciencia sembrada. Después de escuchar el SSO musicalizado, volvemos al corazón de este episodio. Brújulas del alma no son fórmulas para imponer caminos, sino invitaciones para despertar presencias, afinar la mirada y orientar mejor nuestras decisiones. La iniciativa de sensibilización conciencial pues quiere sembrar justamente ese puente, que el alma aprenda a sentir con mayor claridad, a pensar con más ternura y a obrar con mayor coherencia. Y en el fondo de todo este caminar aparece una quilla silenciosa, la bondad generosa, esa bondad que sostiene las virtudes, que orienta la palabra, templa la decisión y convierte la conciencia en servicio. Porque cuando la bondad se vuelve raíz, la intención encuentra norte y la intuición aprende a escuchar, sé, y la imaginación revela el camino. En este episodio que nos deja una pregunta sencilla y profunda, María T. ¿Sí? ¿Desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde dónde estoy conversando? ¿Desde dónde estoy obrando? Pero ese desde dónde, si desde la bondad o si desde el odio. Mira, debemos trabajar desde los 8 pilares. Los 8 pilares son la fórmula realmente para seguir y poder trabajar las 21 brújulas, porque son 7 por 3, 21, que están encendidas, que están despertando la vida cotidiana. Mira que Mauricio Ardila, que hoy por cierto me lo encontré, siempre en sus ceremonias de fuego, en su casita de fueguito, como lo llama él, menciona 7 pilares que las tribus indígenas, tanto en Norteamérica como aquí en Colombia, las de la Sierra Nevada, tienen, y son varios de los que tú mencionas. Son 7 pilares fundamentales para la vida. Entre ellos está la bondad, está la sabiduría. No lo recuerdo aquí en este momento, pero le voy a preguntar, Sí. porque tiene mucha similitud como con los que tú estás mencionando. Pues y pues yo creo que es lo básico. Sin eso no podemos ni avanzar, ni ayudar al otro, ni ayudarnos a nosotros mismos. Me encantaría tenerlos aquí, ahorita no los tengo en la mente, pero... Bueno, lo encuentras, nos lo compartas, que nos hayas acompañado, porque vamos a tomar este video y lo vamos a repartir, porque lo que Sí. queremos es iniciar, y más aún esta nueva Colombia, necesitamos hacer un trabajo muy grande y muy especial Sí. para sensibilizar conciencia sobre el bien, sobre la bondad. Lo que tú dices es importante. Por ejemplo, hoy recibí un mensaje que me llamó mucho la atención y que llamaba a que cada uno de nosotros ayudemos otra vez a construir país, porque realmente se ha perdido este país, ¿sí? Y que está en las manos de todos nosotros hacer que las cosas se den bonitas y que se olvide toda la cantidad de porquería que hubo anteriormente. Exacto, su merced, estás dando en la clave, porque en el fondo es rescatar lo que nosotros crecimos. Yo crecí con una educación cívica. Sí, con Estamos valores.
con una serie de principios, una serie de valores. Lo que estamos hablando de estas poesías tiene un fondo que es la ética que yo vengo enseñando hace rato, pero lo más increíble que me parece es que haya aflorado, y no me lo propuse, sino simplemente llega, y es que el libro de las dimensiones humanas que se publicó en el 2020, caramba, están aquí en estas 7 Sí, poesías, está la arquitectura de las dimensiones humanas en acción del ser para saber obrar hacia una sí, dirección integral de vida. Esto es algo que yo no me propuse hacer, pero simplemente rescatar una serie de fuerzas internas que Papá Lindo pues nos regala, porque a la hora del té pues somos espíritus en esta condición humana y estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, y en esta etapa de nuestra vida lo que mejor podemos hacer es precisamente sembrar bondades. sí. Y no solamente su pensamiento, muchos pensamientos se desprenden, sobre todo del primer poema. Me pareció a mí que cada frase me llevaba a mí a pensar qué puedo hacer con respecto a esto. Y en el segundo lo veo un poquito más denso, pienso yo, porque son conceptos no que llegan tanto al sentimiento, sino son más como analógicos, pienso yo, como más hacia eh, analogías de cosas del ser mismo, ¿sí? No sé si sea clara, ¿sí? Sí, es decir, para mí es didáctica, punto. Sí, claro, claro, sí, sí, Para mí sí. es didáctica porque la poesía linda, cuántos poemas en Nervo Amado, poesías que tenemos nosotros desde siempre, que nos llegan al alma y son de amor o son de tristeza. Estas son poesías que están en un Sí, proceso de sembrar semillas sí, sobre conceptos que son brújulas, sí, exacto. trifásicas. Trifásicas, exacto. Bueno, María No, T, no, se nos acabó sí, el sí. tiempo. Gracias por tu Bueno, presencia. listo, Ha perfecto. sido maravilloso y rico haber podido compartir contigo. Listo. Y Bueno, estamos lo mismo, hablando. que gracias por esta Estamos, agüita para el alma. Gracias.